constituye menos del 10% de los accidentes, pero segundo en frecuencia. Primero, entonces ya hablará que era 90% y Cascabel menos del 10% de los accidentes. Entonces, por lejos, los accidentes son mucho más frecuentes por General. Este es el más frecuente y por Cascabel es el más letal, de mayor letalidad, porque produce insuficiencia renal aguda. Este tiene una acción coagulante, produce coagulación primero y después los sangrados, acción miotóxica, miólisis, por eso se ve la insuficiencia renal, y tiene una acción neurotóxica, bloquea la liberación de la acetilcolina. Entonces, ¿qué se ve en el paciente? Debilidad en la conducción, en la parte muscular esquelética. Ahí se produce, porque se bloquea la liberación de la acetilcolina, se produce parálisis respiratoria y motora. Parálisis de los músculos de la respiración y el paciente presenta un paro respiratorio. Entonces su acción acá es, este sí tiene acción neurotóxica. Neurotóxica, miotóxica, que se relaciona con esto, con el paro respiratorio del paciente. La miotóxica con la insuficiencia renal por la sobrecarga de mioglobina. Y la acción coagulante. Acá tiene manifestaciones locales, pero es menos. Habla más de edema, de eritema, no habla de hemorragia, no habla de necrosis en ese sitio, pero sí puede tener parestesia, formigamento, en ese puede presentarse. Y las complicaciones son relacionadas con estas dos alteraciones, con estos dos aspectos del medicamento, que son la afectación de la transmisión de acetilcolina, entonces puede tener parálisis en los miembros del paciente y también parálisis de pared craneal, entonces puede entrar en paro respiratorio ese paciente. Fase miasténica porque no se conduce la acetilcolina, midriasis y oftalmología. Y la hemorragia con afectación también en la parte muscular, mialgia, mioglobinuria. Entonces puede producir tanto hemólisis como rhabdomiólisis. Y eso produce sobrecarga renal y ahí se ve la insuficiencia renal. Las complicaciones son las parestesias, la insuficiencia respiratoria aguda con el paro, la insuficiencia renal por acción de la rhabdomiólisis y la hemólisis. ACV hemorrágico también se puede ver en estos pacientes. Entonces, esto se asocia tanto con hemoglobinuria o mioglobinuria. En el estudio se tiene que pedir básicamente hemograma, química, perfil renal, electrolitos, fotograma, grasas. Tienen que siempre tiene que tener el coagulograma. Enzimas musculares, porque acá se pide por la rhabdomiólisis que pueda haber. Entonces sí se tiene que hacer esa análisis. En la orina dijimos que podíamos encontrar mioglobina y se pide también. Acá especificaba más por qué algunos estudios tenemos que pedirles. Si tienen una anemia hemolítica, podemos encontrar reticulocitosis, el tiempo de coagulación puede estar alterado. Si hay insuficiencia renal, se pide perfil renal y electrolitos, que suele estar alterado. Eso. En el hepatograma puede aumentar tanto por los pacientes que tienen rhabdomiólisis como también hemólisis. Puede aumentar la bilirrubina, pueden aumentar la GOT y la GPT en el paciente también. Este es un marcador de rhabdomiólisis, aldolasa, esa misma se pide para ver el daño muscular. Y la orina pura, que evidencia mioglobina en orina. El tratamiento se tiene que hacer con suero antiofídico. Se hace un control de PP, después se hace un suero antiofídico. Si no coagula, se puede repetir otra vez eso, ¿verdad? O si el paciente empeora, la clínica neurológica, porque puede llegar a necesitar intubación. Estos pacientes son los que si demoran para llegar, pueden entrar en
suele tener alta letalidad porque puede llegar con insuficiencia renal o puede necesitar una intubación y si no llega a tiempo va a acá es importante que se hidrate el paciente antibiótico solo si es necesario, ¿verdad? Hidratación, diurético en el paciente y lo fundamental es su suero antiofílico lo más rápido posible. Llamamos también. Ella manda lista de nuevo, chicos, presten atención. Alex Adrián, Alexandria Souza, Ana Rafaela, Presente. Anderson Simeli, Arias Chanca, Presente. Antônio Vidal, Presente. Araceli Beatriz, Presente. Ariel Estecha, Presente. Bruna Freitas, Clara Martins, Daphne Lisa, Débora Brandão, Felipe Antunes, Presente. Giovanna Beitu, Presente. Jesse Murilo, Presente. Edson Luciano, Presente. Jean Michael, Presente. Juliana Cortés, Presente. Karen Cristina, Presente. Lucas Amaral, Presente. Luiz César, Lucia de Oliveira, Presente. Maria Fernanda, Presente. Mariana Mata, Mariana Oliveira, Presente. Maristela Marino, Presente. Michelle Dayane, Patricia Dos Santos, Patricia Rocato, Presente. Reyane Soares, Presente. Ravi Santos, Rodrigo David, Presente. Tamires Paixão, Presente. Tainá Mozoshini, Victoria Julia, Wellington Mateos. Les llamé a todos los que quedan en la lista. Pasen a mi número de la doctora y después les saber, por favor. Gracias. Prof, a gente precisa saber, tipo, quantas horas, a dose do soro ou não? No, le pongo nomás ahí para que tengamos información. El suero lo que es lo más, el suero antiofílico lo que es importante entonces que se haga porque lo antes posible. La finalidad de esto es bloquear o neutralizar el veneno. Entonces, si se demora mucho, ya no va a tener el mismo efecto. Acá se clasifica también de acuerdo a la gravedad y se ven, aparte de lo que veíamos en el caso del Yarará, el tiempo de ovulación, se ven otras alteraciones relacionadas con la parte muscular, mialgia. Si le duele al paciente, si tiene dolores musculares, si tiene dolores musculares es más grave el cuadro porque tiene riesgo de rhabdomiólisis ese paciente. La fase miasténica o la visión turbia, esto se relaciona con disminución de la conducción de acetilcolina, que también cuanto más tenga ese paciente, más grave va a ser el cuadro. Esto se relaciona entonces con rhabdomiólisis, con la conducción de acetilcolina o la neurotoxicidad, esto con la presencia de mioglobina en orina, la coloración también. Oliguria, oligoanuria son alteraciones en la cantidad de orina del paciente. Anuria quiere decir que no orina y oliguria se refiere a una diuresis menor a 400 ml en 24 horas. Esto también le queda hablar si hay disminución de diuresis o ausencia, que el paciente está con insuficiencia renal. Cuando presente esos signos se considera que es un cuadro más grave. El tiempo de ovulación que se hace, no importa cómo salga, tiene que recibir. Acá también la dosis varía de acuerdo a la gravedad del paciente. Si es un cuadro leve, es una cantidad menor, moderada y grave tiene cantidades mayores de suero. Y puede recibir el que es anticrotálico o antibotrox y crotálico. Entonces puede ser un monovalente o un bivalente. Este es el más grave, entonces el accidente por cascabel es el accidente
casi 10%, el otro 90%, entonces muy poco porcentaje ya queda para los otros. El arácnido o micrurus, que también es el coral, tiene afectación neurotóxica solamente. Entonces, si viene un paciente con una picadura de coral, solo va a tener manifestaciones neurotóxicas. Y acá también el defecto es la competencia con la acetilcolina. Entonces, se ven manifestaciones similares a lo que vimos con cascabel. ¿Cuál es la diferencia? Esto no se ve con la coral y este efecto. Si nosotros tenemos un paciente con insuficiencia renal, tiene que ser un accidente por crotanos. Si nosotros vemos solo afectación neurotóxica, tiene que ser la coral. Coral, entonces, solo neurotoxicidad. La clínica, la parte neurotóxica sigue similar: miastenia, tos palpebral, caída del párpado por disminución de conducción de acetilcolinas, oftalmoplegia, diplopía, visión doble, anisocoria, significa pupilas de tamaño diferente, y coria es pupila, y entonces isocóricas quiere decir que son iguales, diámetro pupilar igual. En cambio, anisocoria se refiere a que las pupilas tienen tamaño diferente. Se puede usar anisocoria, parálisis del beso, del paladar, y puede presentar parálisis respiratoria ese paciente. La clínica neurotóxica sí, acá parecida con la cascabel, pero solo presenta ese tipo de alteraciones ahí. Puede tener un paro respiratorio ese paciente, y también este paciente necesita, puede requerir asistencia respiratoria mecánica. En la parte local, el edema nomás y parestesias. No habla tampoco ni de necrosis, ni de hemorragia, ni de quimosis. Suele tener el párpado así, con tos palpebral, a eso se le llama fase esténica también. ¿Cómo? ¿Es el isocorio? No, la tos palpebral. Y acá todos reciben, acá no se clasifica de acuerdo a la gravedad, o sea, no tiene clasificación leve, moderada, grave. Todos son considerados graves y todos tienen que recibir el suero antiofídico la misma cantidad, y el antielapídico que se tiene que hacer. Son raros los accidentes, o sea, no hay demasiados números, demasiadas estadísticas sobre esto porque no son muy frecuentes, pero por el riesgo de insuficiencia respiratoria, todos reciben el suero antiofídico la misma cantidad. Entonces, si hay que tener un accidente por botrón o cascabel, evaluar de acuerdo a la clínica cuánto va a recibir, de acuerdo a dónde cae el paciente en la clasificación clínica. En el caso de accidente por coral, todos tienen que recibir la misma cantidad. ¿Sí? ¿Él es más letal entonces que la coral? No, que la cascabel. Es que números hay menos, o sea, menos accidentes hay. O sea, no tenés tantos estudios, pero como no hay demasiados estudios sobre eso, se considera que todos son graves. Puede producir una mortalidad, pero la cantidad, la proporción que tenés de accidentes por coral es mucho menor que la proporción por accidentes de cascabel. Pero su evolución más rápido también entonces. Sí. Entonces acá en todos los casos va a recibir la misma cantidad y solo tiene acción neurotóxica. Nesse caso é só o soro monovalente. Sí, solo que tiene efecto neurotóxico va a servir. La sorobubu es el otro tipo de género, es grande, es una ofidiogramia mayor de América, y tiene un cuadro clínico similar al Botrops. Estos efectos esta es una mezcla del Botrops con coral o con efecto neurotóxico. Hemorrágica, volante y protolítica, estas eran acciones de la yarará, más efecto neurotóxico. Entonces acá, si el paciente presenta estos efectos, presenta sangrado, presenta equimosis, necrosis, más afectación neurotóxica, tiene que ser del surucucú, porque este no presenta afectación neurotóxica. Este es el único entonces que no presenta efecto neurotóxico. Yarará, sin acción neurotóxica. Todos los otros sí presentan. Entonces, si es un accidente que no presenta afectación neurotóxica, solo puede ser de qué tipo.
se dé parálisis respiratoria, que hay un síndrome vagal o una descarga de acetilcolina y se ven efectos de un síndrome colinérgico. El otro por déficit y acá por exceso. Las complicaciones son similares al Botrops, porque tienen en la parte local el síndrome compartimental, la necrosis, la infección. Acá también todos tienen que recibir el suero. Hay pocos casos de estudios, entonces se consideran que todos tienen que recibir el suero antiepidímico también. Y pueden recibir o el antilaquético o el bivalente, que es Botrops y laquético. Cualquiera de esos dos pueden recibir. Eu preciso saber se é bivalente ou monovalente? No, eso para, les comento nomás, para que sepan que tiene que tener el componente de... É porque eu não entendi essa parte do seu monovalente. Lo que son bivalentes, o sea, o pueden tener también incluso para 3, son los que pueden servir para más de un tipo de accidente. Este que dice, por ejemplo, solo laquéticos es solo para este tipo de opidio. En cambio, el que es antibotrópico, antilaquético, sirve tanto para decidir por Botrops y el HS. La distribución que se suele hacer, lo que yo generalmente es de acuerdo a lo que es más frecuente en alguna área. Entonces, si es que en una zona hay muchos accidentes por Yarará, por ejemplo, y Cacabé, entonces se hace la distribución de suero que tengan ese tipo de componentes.